Doctor Gabriel, hasta por 10 minutos en representación de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Presidencia de la República. Muchas gracias, presidente. Bueno, para la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz es muy satisfactorio que al fin llegue al Congreso de la República la discusión de protesta social, que era una deuda que se tenía con los acuerdos de paz, específicamente con el punto 2 que habla de la participación política como uno de los mecanismos esenciales para lograr la paz en el país, y que ese punto 2 además específicamente dijo que se tenía que regular para brindar garantías precisamente a la protesta social como derecho fundamental que es y como uno de los ejes principales de las sociedades democráticas. Entonces arranco celebrando este espacio, viendo los dos proyectos, presidente, y todos los asistentes. Saludo especial a la comunidad estudiantil que nos acompaña hoy aquí. Viendo los dos proyectos, uno encuentra dos visiones que están en el 270 y en el 275. Uno más enfocado hacia las garantías y donde uno diría, pedimos que se aterrice un poco a la realidad social. Lo de las garantías para la protesta está muy bien, pero pedimos que se aterrice. Y el otro está más enfocado en algunas limitaciones, restricciones, y a ese le vamos a pedir es que se adapte a la Constitución del 91 y a muchas garantías que trajo la Constitución y que ya hacen parte de la vida democrática del país. Pero quiero arrancar haciendo una reflexión antes de ir a los puntos de recomendaciones que queríamos hacer a este espacio frente a la reglamentación de la protesta social. Miren ustedes que cuando hablamos, si permítanme el símil, de una pareja, son dos personas, encontramos en la vida cotidiana diferentes conflictos. Ahora mucho más en una sociedad de casi 50 millones de personas, una sociedad pluriétnica, multicultural, con unas diferencias y unos conflictos históricos, pues obviamente es una sociedad en donde va a emerger ese conflicto. Y como decía Stanislao Zuleta, los conflictos no son malos. Los conflictos son muestra antes que todo de que estamos ante una democracia. Porque donde no emergen conflictos, eso tiene un nombre y es puntual, se llama dictadura. Los conflictos hacen parte de la democracia. Y precisamente la forma en que tramitamos los conflictos de manera pacífica se llama la política. Por eso el punto 2 de los acuerdos puso ese acento tan especial en fortalecer los mecanismos en que las sociedades hacen la política. Hannah Arendt, una filósofa muy importante que se dedicó a estudiar el tema de violencia, decía que lo contrario a la violencia no era la no violencia, sino la política. Y la protesta social es una de las formas en que las comunidades hacen política. ¿Y hacen política cuándo? Cuando no se ven representados en los partidos políticos. Sus agendas no llegan, entre otras cosas, al Congreso de la República. Las comunidades protestan cuando no se ven representados por los medios de comunicación. Y aquí hay que hacer un llamado fuerte al sector empresarial, que es quien hoy, vía la reforma que se hizo en el 98, controla los medios de comunicación. Entonces, la protesta social, vuelvo y repito, se convierte en un mecanismo esencial, más en sociedades pluriétnicas, multiculturales y llenas de conflictos históricos como la colombiana, en un mecanismo esencial de hacer política y lograr vencer precisamente la violencia. Pero lastimosamente, y como bien lo han enunciado aquí ya varias personas que me antecedieron, pues tenemos la reciente experiencia del estallido social, que lo que nos deja son muchas enseñanzas para que este proyecto de ley, y ahí sí podría yo entrar, como bien lo decía el presidente, logremos que las dos visiones que están hoy en estos dos proyectos, el 270 y el 275, nos logren sacar un proyecto garantista de la protesta social, pero a la vez aterrizado a la realidad que tiene el país. Entonces, en ese marco, quiero rápidamente hacer algunas anotaciones frente a los dos proyectos. El primero es celebrar el reconocimiento de las víctimas y celebrar que ese reconocimiento se dé en el marco de una justicia restaurativa.
Este país, frente a la protesta social, necesita mucha verdad, mucha justicia, mucha reparación y mecanismos de no repetición, entre los cuales el más importante y también va unido a este proyecto de la reforma de la policía. El segundo es el tema de seguridad. Y ahí quiero hacer un llamado. La seguridad no se puede mirar aparte de los atentados que sufren los líderes sociales a lo largo y ancho del país, porque precisamente muchos de los ataques que han sufrido los líderes y las lideresas sociales tienen que ver con su participación en la protesta social. Y precisamente en el día de ayer, y no quiero desaprovechar esta oportunidad para recalcarlo aquí, fue asesinado otro líder indígena, Fanor Guasaquillo. El 21 de noviembre pasado estaba participando con nosotros en la unidad de implementación, haciendo el acuerdo para la implementación del acuerdo étnico. En temas de seguridad, hay que ver y ahondar más en la protección integral de los líderes sociales, acabar de erradicar los perfilamientos cuando se presentan protestas sociales, y ya sabemos los perfilamientos a qué han llevado. Lo que ya han dicho muchos, pero hay que ahondar mucho en la no estigmatización del movimiento social. Ojo con la prohibición de las capuchas. Portar una capucha no es delito. Y en la situación actual que tiene el país, muchos lo hacen por seguridad. Pero además, lo que sí se podría analizar es los que sí cometen delitos, porque vuelvo y repito, usar capucha no es delito, y se escudan con una capucha. Ahí se podría trabajar el tema por el lado de los agravantes, de los que sí son delitos, pero no el uso de la capucha. Y una advertencia es ojo con el artículo 7º del proyecto 275, que está pidiendo incluir al ejército en la protesta social. Esto es acabar de militarizar un derecho fundamental ciudadano, y creo que la presencia del ejército en estos eventos, que son eventos democráticos, independientemente de las cosas que puedan suceder, es totalmente contraproducente, y lo que se tiene que hacer es fortalecer a la policía en su misión de organismo civil que guarde y protege a los manifestantes. En garantías para la movilización y la protesta pacífica, queremos recalcar que a la luz de la Constitución del 91 nos parece que no encuadra bien el que se prohíba que a medio kilómetro de puestos de salud, de puertos, de terminales de transporte o de elementos de patrimonio cultural se prohíba protestar. Creo que esta restricción no es constitucional. Hacemos un llamado de las actas de compromiso, que se les va a dar un carácter de validez, y creemos que eso es un avance muy fuerte de las negociaciones y los diálogos entre Estado y manifestantes. Sin embargo, sí hacer el llamado a aterrizarnos para no generar situaciones de cogobierno y excluir de todas estas actas las presiones indebidas. En obstrucción de vías, lo mismo. Creemos que no se puede en un escenario prohibir, pero sí hay que hacer una regulación más fina, por ejemplo, para el tema de vehículos vitales como las ambulancias, y el equilibrio obviamente que se tiene que regular entre el derecho a la protesta y los demás derechos ciudadanos. Y por último, queremos pedir que este proyecto ahonde, es lo que pide el punto segundo, en la participación ciudadana en general. Y esa participación ciudadana pues tiene que darse en todos los escenarios, y dado que el último estallido social, un estallido cuyos protagonistas son los jóvenes, y tenemos que proteger mucho a los jóvenes para que nunca más vuelva a suceder todas esas situaciones de vulneraciones a derechos humanos que sufrieron los jóvenes y las jóvenes de Colombia, pues sí queremos que haya un proceso en este proyecto de fortalecimiento de la participación del movimiento juvenil y estudiantil, y sobre todo algo muy puntual. Miren ustedes que estamos en pleno siglo XXI y no hay una referencia a la participación digital. Hoy trabajamos por Internet, hasta nos enamoramos por Internet, pero la gente no tiene derecho a participar efectivamente a través de la Internet, que es la herramienta de participación del siglo XXI. Muchas gracias, presidente.